Sí. Muy bien, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradezco a Dios y a ustedes por hacerme la invitación para estar en este lugar. Me da gusto verles, ¿verdad? A los que ya nos conocemos y a los que no, me da gusto, hermano, conocerles y verles, ¿verdad?, en este lugar. Todo es obra de Dios, ¿verdad? Él ha permitido que estemos en este lugar y que compartamos la palabra de Dios, ¿verdad?, que es tan hermosa y tan edificante cuando nosotros la imprimimos en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros la hacemos parte de nuestra mente, nuestro corazón, la palabra de Dios llega a ser como miel a nuestra boca, ¿verdad? Agradable. Y es por eso que en el día de hoy, hermanos, estudiaremos y meditaremos en esta escuela sabática un tema de suma importancia para nuestro tiempo. Es de suma importancia porque se trata de la restauración de todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, estamos hablando primeramente de nuestra vida espiritual y la restauración de todo aquello que ha estado caído, ¿verdad?, empolvado, tirado. Dios hoy nos está llamando a levantarnos, hermanos, a desempolvarnos, ¿verdad?, y a resucitar de nuestra muerte espiritual. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? ¿Cuántos queremos ser parte de esta restauración, hermanos? Amén. 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 Antes de hacer nuestra oración, vamos a leer hermanos, allá en el libro vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Vamos a sacar nuestras Biblias, los que ya lo tienen. En Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. Antes de esta lectura, aquí se nos enseña qué es lo primero que tenemos que empezar a restaurar, ¿verdad?, en esta tierra. ¿Qué es lo primero que necesitamos restaurar? Y nos enseña el proceso el cual Dios va a utilizar para esta restauración. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver, ¿qué cosa? El corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Interesante cita. Dios quiere restaurar primeramente nuestro corazón, porque es el centro. Por eso el diablo no va a estar contento con este proceso de restauración y va a hacer
posible o va a buscar la manera de no tener esta restauración por medio de este proceso. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Para esto les invito a que doblemos nuestras rodillas para hacer nuestra oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Querido Dios, en estas horas de esta mañana, acudimos ante usted para rogar primeramente el perdón de nuestros pecados. Seguido, rogamos por su presencia, por su dirección divina en este estudio de su palabra. Ayúdenos para poder meditar y que nuestros corazones, nuestras mentes estén dispuestas a obtener de su palabra el aceite puro, el aceite santo. Ayúdenos a comprender, a estar dispuestos a vivir de toda palabra que sale de la boca de usted. Bendiga pues este culto, esta escuela sabática. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. En esta cita nos da el modelo de cómo nosotros vamos a poder ser restaurados primeramente en nuestro corazón en estos últimos tiempos. Y aquí la palabra de Dios pone un límite. Esta restauración de nuestro corazón, el corazón de los padres hacia los hijos, tiene que ser antes de que venga un día. ¿Y qué día? El día grande y terrible. Este día grande y terrible, hermanos, aún no ha llegado, ¿verdad? Este día grande y terrible aún no ha llegado. El día grande y terrible, hermanos, que aquí describe, es lo que dice Joel. Vamos a leer Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 y versículo 1. Vamos a leer el 1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Está hablando del día del Señor, el día grande y terrible. El versículo 11, ahí nos dice cómo será este día. Miren qué dice, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Miren el contexto, hermano. Este día es un día donde va a haber un ejército, donde Jehová dará su orden delante de su ejército. Se va a ejecutar una orden en ese día. Y va a ser grande este día y va a ser muy terrible. Muy bien.
Dice también Isaías 13:9. Isaías 13:9. Hablando acerca del día grande y terrible del Señor. Isaías 13:9. Dice de esta manera: He aquí el día del Señor viene, terrible. Miren, el mismo contexto de Malaquías. Y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Este día grande y terrible, hermanos, es un día de purificación, es un día de ira del Señor, donde dice que Él va a purificar a los pecadores, es decir, va a purificar esta tierra, va a quitar a los pecadores. Pero segunda de Pedro 4:17, ¿dónde comienza esta separación, esta purificación, también llamado juicio? En su iglesia, exactamente. Segunda de Pedro, vamos a leerlo. Primera de Pedro 4:17. Dice, Primera de Pedro 4:17. Alguien que me quiera ayudar a leer, hermanos. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Miren, es tiempo de que el juicio, es decir, hermanos, es tiempo de que este día grande y terrible comience primero. ¿En dónde? En la casa de Dios, en su iglesia. Y si primero comienza por nosotros, está hablando de la casa de Dios, ¿cuál será el fin? Noten la expresión de esta pregunta. Tiene una conexión con el día grande y terrible cuando dice, ¿quién podrá estar en pie cuando este día venga? Tiene esa misma expresión cuando dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Miren la expresión. Con esto entendemos, hermanos, que el día grande y terrible es el día de purificación. Y nosotros hemos estudiado por medio de la Biblia y el espíritu de profecía de que ese día grande y terrible representa la purificación que vendrá por medio de ángeles que Dios va a enviar a su iglesia, hoy en la iglesia adventista del séptimo día. Hay un contexto de filtro, decía Joya, del testimonio 2, ahí está el 65. Sí. La pregunta que usted hizo, ¿quién estará en pie? Ahí presenta un grupito pequeño. Así es. Un grupito pequeño que está orando, está suplicando por las abominaciones de la tierra, pero más especialmente por la iglesia. Así es. Hay un grupito pequeño, el cual está amonestando a un pueblo, y por medio de eso ellos reciben
ganándonos, ahora sí orando por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Tenemos que ir y estar ahí predicando a la persona que lo necesite, porque no todos lo necesitan. Algunos le ponen interés hablando de la Odisea, pero la mayoría no quiere nada con este mensaje. La Odisea, dice Joya, está torciendo los mensajes de la hermana White, así como los judíos torcieron el mensaje de la Biblia cuando el Señor Jesús vino en su tiempo. Pero hoy tenemos oportunidad nosotros, pero tenemos algo que hacer. Tenemos una responsabilidad grande de ir y amonestar a los hermanos adventistas del séptimo día y decirles que hay un mensaje fuerte porque se acerca el día grande y terrible. En la iglesia adventista, en la congregación de Allende, donde yo vengo, ahí creen que el día grande y terrible es la segunda venida literal de Cristo, cuando ellos van a ser transformados así como están, a que sean santos cuando Jesús venga. Pero nosotros entendemos ahora que esto es diferente. Dios dice ahí en una parte, hablando de Malaquías 4, Dios quiere preparar un pueblo santo para cuando venga el Señor. Y ese grupito pequeño se refiere a los que estamos aquí. Este es el grupito pequeño, adventistas, que han estado pendientes de la palabra de Dios. Y hoy aquí tenemos el privilegio nosotros de haber sido llamados por Dios y podamos ser uno de esos hombres que estén preparados cuando el Señor venga. Si tenemos vida, y si no, pues también podemos tener una esperanza en la resurrección. Amén. Muchas gracias, hermano, por tu comentario. Muy buen comentario. Así es. Ese grupo pequeño que el hermano menciona, más adelante se va a manifestar de esta manera. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y 17. Continuando con el día grande y terrible. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira. Noten esta palabra, ira. ¿Qué es el día grande y terrible? Un día de ira del Señor, ira del Cordero. Y cuando se menciona ira, hermano, es para hacer el juicio, para hacer purificación en esta tierra, primeramente en su iglesia. Porque el gran día de su ira ha llegado. Miren, el día grande y terrible. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta, y la respuesta está en el capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren. Interesante, hermanos. El día grande y terrible tiene que ver con la purificación, primeramente en la iglesia adventista. De eso lo hemos estudiado abundantemente. Y este grupito pequeño, hermano, que más adelante vamos a leer un libro donde menciona lo que dijo el hermano, viene en el tema. Es importante leer ese texto y vamos
vamos a hacerlo más adelante. Muy bien, hermanos. Entonces, volviendo a Malaquías 4, vamos a leer Malaquías 4 nuevamente. Ahora que ya tenemos definido qué es el día grande y terrible, como ese día grande y terrible aún no ha llegado, nosotros estamos antes de que esto suceda. Malaquías capítulo 4, versículo 5. ¿Qué va a suceder antes de que venga este día de purificación, este día de matanza, como lo dice Ezequiel capítulo 9? Este día grande y terrible. Antes de que esto suceda, se va a enviar al profeta Elías. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Este Elías, hermano, nosotros, mucha hermandad considera de que este Elías representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como denominación, es decir, toda la membresía o todos aquellos que predican el mensaje en la Iglesia Adventista, ¿verdad?, que van al mundo a predicar. Pero ¿será que eso es así? Nosotros lo hemos aprendido conforme a la Biblia y el Espíritu de Profecía, que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía ni la Biblia. Y para saber acerca de este Elías, ¿verdad?, necesitamos conocer el trasfondo, la historia. ¿Quién fue Elías? ¿O quién es Elías, no? ¿Por qué este Elías tiene que ver con nosotros? Porque dice que viene antes del día grande y terrible. Interesante. ¿Perdón? ¿Quién fue Elías, hermano? Elías, vamos a leer Profetas y Reyes. El libro de Profetas y Reyes, página 87. En la página 87 dice: entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. ¿Cuál era su trabajo de este Elías? Dice, cuyo ministerio intrépido, es decir, no tenía temor, ¿no?, de dar este mensaje. Estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida. ¿Tenía un puesto elevado en la vida Elías? No, ¿sí, hermano? Pequeñito detalle nada más, en la página 87. Ok, sí, 87, sí, así es. Página 87, el capítulo 9, titulado Elías el Tisbita. Muy bien. Vayan viendo las características de Elías. Un hombre de fe y oración, tenía un ministerio intrépido, destinado a detener la apostasía. ¿En dónde? Israel. En Israel. Es decir, su enfoque, hermanos, estaba en su mismo pueblo. No
no estaba enfocado en detener la apostasía en el mundo, porque en el pueblo había para, como dicen algunos, para aventar para arriba. ¿No? Ok. Alejado de toda ciudad de renombre, no tenía un puesto elevado en la vida. Elías el tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. ¿Tuvo éxito Elías, sí o no? Sí tuvo éxito, hermano. Muy bien. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de ¿qué? De reforma. Miren cómo lo dice la mensajera del Señor. Tenía una obra de reforma. Ayer hablamos acerca de la reforma, ¿no, hermanos? ¿Quiénes los enemigos de la reforma hoy en la actualidad? En el tiempo de Elías el tisbita, ¿quién eran los enemigos de la reforma que él llevaba? Su propio pueblo, ¿no? Su propio pueblo. Dice, la suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo, ¿a quién? Al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Ahí está hablando de la restauración del corazón. Interesante. Puntos importantes a recalcar. Elías apareció en un tiempo de gran apostasía, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Punto número 2. No tenía un puesto elevado. Era como un laico, ¿verdad? Era un reformador del mundo, del pueblo de Dios, principalmente de la iglesia. Era una voz que clama en el desierto. Iba al pueblo Israel, no al mundo. Sí, también ayudó a personas del mundo, como una viuda. Pero su enfoque principal fue el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Características importantes que nos van a servir. Muy bien, hermano. ¿Qué es lo primero que reparó Elías o lo que reformó Elías? Primera de Reyes 18, 21 y 30. Y aquí vamos a participar para leer. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21 y versículo 30. Así es. ¿Alguien que lo pueda leer? 21, 30. Yo escuché un 18. Primera de Reyes 18, 21 y 30. 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si eterno es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Eterno, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Eterno, y el Dios que respondiere por medio del fuego, que ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros. Primero. El 30, hermano, por favor.
a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Ahí está, ahí hermano. ¿Qué fue lo primero que reparó el profeta Elías? El altar. ¿Cómo estaba el altar? El altar del Señor estaba arruinado. Arruinado. ¿Cómo miraba el pueblo de Dios en ese tiempo el altar de Dios? Ya como una ruina. ¿Cómo pedía Dios que hicieran el altar? ¿Cómo era que Dios pedía que le adoraran? Saben que Dios pide un tipo de adoración, ¿verdad? Y hoy existen muchas denominaciones, iglesias, movimientos que tienen su forma de adorar. Pero ¿saben que Dios pide un tipo de adoración? Él no pide cualquier tipo de adoración. Es lo que sucedió con Caín y Abel. Dios pidió un tipo de adoración y a Él le gusta que uno sea obediente en todos los detallitos del tipo de adoración que Él pide. ¿Ya? Porque cuando Abel cumplió con todos los detalles de la adoración que él llevó, Caín no. Caín, en vez de llevar lo que Dios pidió, él llevó otra cosa. Él solamente pensó, bueno, voy a cumplir con adorar a Dios, pero yo voy a llevar lo que yo quiera. Yo lo voy a hacer como yo quiero, como yo decida. ¿Eh? No. Lo mismo estaba sucediendo aquí. Dios pedía una forma de adoración. Estaba pidiendo que adoraran por medio de un altar, símbolo de la verdadera adoración. Miren cómo era el altar, cómo pedía Dios. Hace rato los hermanos leyeron Éxodo 20 y ahí lo tocaron ese punto. Éxodo 20, 25. Éxodo 20, 25. Dice la palabra de Dios: y si me hicieres saltar de piedras, no las labres con cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Bien, ¿te das cuenta? Si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería. ¿Qué es cantería? No la golpees, no la labres. Piedra, piedra volcánica. ¿Ok? No las labres de cantería. Miren, en el 26, ahí da la respuesta más clara. No subirás, ¿por qué? Gradas. Por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Canterías son las gradas, como gradas. ¿Saben cómo hacen los altares hoy en día de muertos? Gradas, ¿no? Interesante. Pues en el tiempo antiguo también ellos así creaban sus altares para Dios. Es decir, el altar de Dios eran 12 piedras, sencillamente, no buscándole tanto, sino que eran 12 piedras amontonadas, ¿verdad? Hasta que formaban las 12 piedras, pues ahí tiene menos, creo. Entonces, encima ponían leña, y entonces ponían el animal, la ofrenda, y le prendían fuego. Entonces el pueblo de Dios en ese tiempo, pues lo dijeron, pues ese altar que ya se ve muy antiguo, está muy simple, ya mejor no lo hagamos así, lo hagamos más hermoso. Hermanos, no tengamos duda de que por eso ahora las ruinas que han quedado, dense cuenta cómo fueron creadas las ruinas de los antepasados. Noten cómo fueron creadas las pirámides de los mayas. ¿No? Dense cuenta. Porque ellos tenían una mentalidad, es decir, el paganismo, tenían una mentalidad de crear grandes
altares, ¿no? Y era símbolo del orgullo de esas naciones, como las pirámides de Egipto. Miren. Pero Dios pedía un altar sencillo, que reflejara la humildad, la sencillez, ¿verdad? Elías, el tisbita, lo primero que reparó fue el altar. Hermanos, hoy el sistema de adoración que Dios pide, hoy como pueblo de Dios, también lo estamos viendo como algo pasado de moda. Y dentro de eso entra la reverencia en la casa de Dios, la vestimenta, la cubierta. Hoy para el pueblo de Israel espiritual, ese tipo de adoración, ¿qué cosa? Es como un montón de piedras que está arruinado. Interesante, ¿no? Y ese es el tipo de adoración que hoy está pidiendo nuestro tiempo. Entonces, Elías en el tiempo antiguo, eso fue lo que reparó primero el altar, símbolo de la verdadera adoración que Dios pide. Es más, ¿cómo adoraban los profetas de Baal ante su altar, ante las estatuas? Dice que gritaban con voceríos, se sajaban la espalda, sangraban la espalda y dice que gritaban en alta voz. Eso me suena al tipo de adoración que hacen hoy todas las demás iglesias pentecostales y otras iglesias, ¿verdad? Así es. Y Elías demostró la verdadera actitud que se debe tener en la adoración verdadera a Dios, y ahí le enseña de cómo Elías se presentó ante el altar, ante su altar, dice tranquilo, sereno, no hizo bulla, no se zafó la espalda, sino simplemente oró al Señor y habló con tranquilidad. Miren, interesante, hermano, cómo es que el diablo nos quiere engañar que para adorar a Dios tenemos que cambiar este tipo de adoración que ya ha estado desde la antigüedad. Entonces, hermano, ese fue Elías el tisbita. Pero más adelante, en San Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 17, ahora nos vamos, Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 17. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a descubrir ahí que ya ha pasado el tiempo, después de Elías el tisbita, viene otro personaje a quien también se le llamó Elías, pero este ya no fue el Elías tisbita porque ya estaba muerto para ese tiempo. ¿Quién fue? San Lucas 1, 13 al 17. Alguien que me ayude a leer. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén, hermano. ¿Con qué espíritu iba a venir este personaje? Con el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías. En ese contexto es que se le llamó Elías también a Juan el Bautista. Y miren, hermano, dice que Juan, su trabajo era hacer volver a muchos
egipcios, No, no. el corazón de los padres de los hijos. A muchos babilonios, a muchos asiáticos, no, a muchos israelitas. ¿Por qué? Porque venía con el mismo espíritu y poder de Elías el Tisbita. Noten que es el mismo perfil de Elías Tisbita el que trajo Juan el Bautista. Hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Número 2, iba a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Eso dice lo que leyó la hermana hace rato. Iba a preparar un pueblo bien dispuesto. Si no, hermanos, si no, nadie hubiera sabido de Cristo. ¿Ya? Este punto es muy interesante, hermano, porque Juan el Bautista tiene que preparar a la gente para que esté dispuesta, para que esté dispuesto a estar preparado, ¿no? Interesante. Ahora, sobre el día grande y terrible, hermanos, antes de que venga el día grande y terrible, también debe haber una preparación para que la gente esté dispuesta, y cuando venga este día grande y terrible, no nos tome por sorpresa y estemos preparados. Y para eso viene un Elías. Bueno, seguimos con Juan. El deseo de todas las gentes, páginas 79 y 80. El capítulo 10, los que quieran buscarlo por capítulo, la página 79 y 80. Si tienen la versión nueva, es la página 90. La versión antigua, páginas 79 y 80. ¿Qué capítulo dice? Capítulo 10. Dice así. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. Videntes son profetas. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Miren, con el espíritu y poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron al desierto. Juan se asemejaba al profeta Elías. Y sí, hermanos, Juan también apareció en un tiempo de grande apostasía. Un tiempo en el cual las percepciones espirituales estaban embotadas, hermano. En un tiempo donde en vez de aumentar, disminuía la sensibilidad hacia el pecado. ¿Saben que cuando ya no tenemos sensibilidad hacia el pecado, empezamos a decaer espiritualmente, hermanos? Ahora, ¿quién le llama Elías a Juan el Bautista? Jesús mismo lo dijo en San Mateo, capítulo 11, versículos 7 al 9. Vamos a leer primeramente San Mateo 11. Versículo 7 al 9.
manera. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan, ¿de quién? De Juan el Bautista, a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Fue profeta Juan? Sí. Sí, fue profeta. Ahora, el 11. Es cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El 14. Y si queréis recibirlo, él es ¿quién? Aquel Elías que había de venir. Oh, interesante, hermanos. Interesante. Juan el Bautista fue Elías del tiempo de Jesús, antes de Jesús. Otro punto importante, hermanos, o experiencia que pasaron Elías y Juan el Bautista, fue de que su mensaje no fue aceptado o no era aceptado por el mismo pueblo. ¿El mensaje de Elías Tisbita lo aceptaron? Pregunto, ¿lo amaba su iglesia? No. ¿Lo quería su pueblo? No. ¿Cómo lo consideraban a Elías y a Juan el Bautista? Primera de Reyes 18, 17 y 18. Hermano Eric se llama, ¿no? Sí, dígame. Nos ayuda a leer Primera de Reyes 18, versículos 17 y 18. Miren cómo lo consideraban a Elías el Tisbita. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tus padres, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. ¿Cómo consideraban a Elías como un perturbador del pueblo de Israel? ¿Y qué querían hacer con Elías? Matarlo. La reina Jezabel lo buscaba para matarlo. Por eso Elías se escondía, ¿no? Y ahora Juan el Bautista. No lo quisieron. La prueba es de la manera en que murió. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿No? ¿Ok? Así que, hermano, tanto Elías el Tisbita y como Juan el Bautista fueron rechazados por su mismo pueblo. Pero eso no quiso decir de que ellos iban a abandonar el pueblo de Dios, que se iban a salir del pueblo. Ellos no dijeron, como nos rechazaron aquí, mejor vámonos a otra nación y allá les vamos a predicar de Dios y vamos a formar un nuevo pueblo. Ese no fue el caso. Aunque Elías en algún momento, dice, tuvo un desánimo y se fue a esconder en una cueva, pero Dios le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo. Pues ¿quién no se va a desanimar que su mismo pueblo lo quiera matar, ¿verdad? Imagínense que yo ande buscando al hermano Israel para matarlo y soy del mismo pueblo. ¿Cómo se va a sentir él? Pero acabamos de bajar de una gran victoria y un intermedio. Así es. Pero aún así, hermanos, hermana
se tambaleó un poco, pero fue reanimado. Y Dios lo volvió a mandar, ve allá al pueblo donde te estoy mandando. Miren, pues hubiera estado más fácil irse a otra nación y pues formar otro pueblo. Pero no, Dios lo estaba preparando a Elías para que su carácter se formara. Porque, hermanos, cuando usted vive dentro de una sociedad donde piensan diferente y donde lo persiguen y lo acusan y lo persiguen por causa de la verdad, sí o no se va a forjar su carácter, hermano. Pero si usted huye, su carácter no se va a forjar. Y donde quiera que usted vaya y lo traten mal, usted va a andar huyendo, va a andar errante y nunca va a salir de ese hoyo. Por eso, hermano, la persecución por causa de la verdad es parte del camino de Cristo. Es parte de nuestro caminar porque se va forjando nuestro carácter para que podamos tener parte en el reino de Dios. Hermanos. Entonces Elías de Malaquías, ¿quién es? Porque ahora ya vimos que Juan el Bautista fue el Elías, el segundo Elías que preparó el camino, preparó a la gente para que estuviera bien dispuesta. Segundo Elías, primer Elías. Él era reformador, del pueblo de Israel. Había apostasía en este tiempo. Para detener la apostasía, el segundo Elías también fue un reformador, hermano. Y él preparó al pueblo para la primera venida de Cristo. Bien. Pero este Elías mencionado en Malaquías dice que viene antes del día grande y terrible. Este Elías no puede ser Juan el Bautista, porque él no estuvo cerca de este día grande y terrible, ¿verdad? El día de la ira del Señor, que es el día grande y terrible, es el tiempo de la siega, y el tiempo de la siega es al final, ¿verdad? Y noten que en el tiempo de Jesús, Juan el Bautista ahí que dio inicio, y dio inicio la siembra, ¿no? Ahí arrancó la siembra, ¿no? Pero la siega en la cosecha es al final, y ahí es donde entra Elías, el último Elías, que va a estar en el tiempo de antes de que venga la siega. Juan el Bautista estuvo en el tiempo cuando iba a dar inició la siembra de la verdad, ¿no? Interesante. Ahora, Elías, ¿quién es? ¿Será que sí es un grupo de personas o es una sola persona? Vamos a ir al libro Testimonio para los Ministros, página 475, y la mensajera del Señor nos va a dar la respuesta. Malaquías, Testimonio para los Ministros, página
475. Los que tengan esta versión nueva es página 487. Página del libro antiguo 475 y libro nuevo 487. Aquí voy a pedir a mi hermano Eric, que está más cerca, que me ayude a leer. Ya me voy a pasar el libro. Ahí donde inicia el capítulo, hermano. Escuchen lo que Lo dice. que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice. Gatito, hermano. Vamos a llevarlo despacito. ¿Cómo dice la profecía? ¿Qué cosa? Debe cumplirse. ¿Ya se cumplió? No. Debe cumplirse en tiempo futuro. ¿Qué más, hermano? El Señor dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del eterno, grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezcan los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la manera apropiada. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Ahí nada más. Gracias, hermano. Interesante. Esta profecía, la profecía dice, debe cumplirse. Quiere decir, hermanos, que esta profecía de Malaquías, que iba a venir un Elías, va a entender que hay un tercer, ¿qué cosa? Elías. Oiga, hermano, pero también hay un testimonio en Maranata del 14 de febrero que dice que los que estén preparándose también representan al día. Entonces, porque tiene doble interpretación ese texto. De hecho, si lo buscan, ahí lo dicen. Muy bien. Por eso es que la iglesia se hacen llamar los Elías ellos. Pero desgraciadamente ellos no están cumpliendo la obra. Es Maranata el 14 de febrero. 14 de febrero. Sí, es un matinal. Ayúdenos a buscarlo, hermanos, y ahorita lo vamos, Vale. que continuemos, vamos a analizar ese texto, ¿ya? Ahorita vamos a ver de qué manera se entiende ese texto, ¿verdad? Sí, pues, Y ahí viene, exacto, es podríamos correcto. ser nosotros, Así es. los grupos. Maranata. Ok, muy bien, perfecto. Vamos primeramente a analizar ese texto de la hermana Guay, Testimonio para los Ministros, y más adelante nos vamos a pasar a traer ese texto que mencionó el hermano, ¿verdad? Dice, alguien, noten, hermanos, que ahí está hablando singular, alguien, ¿verdad? Y noten que pareciera que estuviera en contra de la cita que dio nuestro hermano, ¿verdad? Porque ahí dice que son varios. No está en contra, todo armoniza. Exacto, es lo que vamos a ver, que al final va a armonizar, pero solamente hay que buscar el camino en el cual no se va a tapar ninguna de las dos citas, sino que deben de estar armonizados. Muy bien. Alguien, y este alguien iba a venir antes del día grande y terrible. Ya estudiamos que el día grande y terrible es la ira de Dios, es la venganza de Dios, la separación del trigo y la cizaña, primeramente en la iglesia adventista. Hermanos, ¿qué características da la hermana Guay? Primero, debe cumplirse tiempo futuro, aún después de la mensajera del Señor. Alguien ha de venir, una persona, bien, singular. ¿Saben que en el inglés aparece la frase he, que significa él? Cuando él aparezca, dice en la versión inglesa. Dice que le iban a llamar que iba a ser muy piadoso,
¿qué significa la palabra piadoso? Reverente, ¿no? Es decir, que iba a traer una idea de que había que reverenciar mucho a Dios. Hermanos, ¿y acaso no es bueno eso? Cuando usted reverencia a Dios, usted manifiesta cómo considera usted a Dios. De la manera en que usted adore, es la manera en que usted considera que grande y poderoso es Dios. Pero todos aquellos que adoramos a Dios como querramos, de manera irreverente, manifestamos que para nosotros Dios es un Dios como cualquier persona. Interesante, ¿no, hermano? Ahora, le iban a decir que no interpretaba bien las escrituras. Está dando a entender de que él iba a ser un mensajero, o Elías iba a ser un Elías de interpretación, no de sueños y visiones. Hermanos, con esto nos da una idea de que si el primer Elías fue un profeta, el segundo Elías, Juan el Bautista, Jesús dijo, sí es profeta y aún más que profeta. El tercer Elías también tiene que ser un profeta, porque va a interpretar, y no cualquiera puede interpretar, solamente un profeta. Interesante, hermano. ¿Lo iban a aceptar? No, porque ahí mismo leyó el hermano. Le iban a decir, déjame decirte cómo debes, ¿verdad?, enseñar, interpretar. No iba a ser aceptado, hermano, ¿no? Hay algunos que dicen que para que un profeta sea verdadero debe tener sueños y visiones, y por eso muchos desacreditan a este tercer Elías que está mencionado en Testimonios para los Ministros, porque no tuvo sueños y visiones. Ahora, si eso fuera así, entonces desacreditaríamos también a Juan el Bautista, porque el profeta Juan el Bautista, segundo Elías, igual fue un profeta intérprete. La Biblia no registra. Hermano, disculpe, 14 de enero, me dice el hermano Paco, 14 de enero es la fecha. Ahorita lo vamos a leer. Por ahí téngalo, hermano Francisco, a la mano, porque ahorita lo vamos a armonizar con otros textos. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a leer Primeros Escritos en la página 228. ¿Siento qué, bueno? 228. Miren lo que dice. Dice así: Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante, hermanos. ¿Cómo era este mensaje? Sagrado e importante. Si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia. Miren, hermano, está hablando de un mensaje de reforma. Tal y como sucedió con Elías Tisbita y Juan el Bautista en el tiempo cuando ellos estuvieron en el pueblo de Dios. Ahora este mensaje de reforma, hermano, lo está mencionando la hermana White para nuestro tiempo. Dice, si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores. Miren, hermanos, está hablando en contexto del día grande y terrible, el día de la ira del Cordero, de la ira de Dios, es para eliminar a quienes, hipócritas y pecadores. Y yo tengo que luchar porque yo puedo ser también de eso, ¿no?
ser eliminado. Miren, aquí está hablando de un mensaje. Y sigue diciendo, y devolvería a la iglesia el favor ¿de quién? De Dios. La hermana Guay, hermano, ya estaba advirtiendo de que en nuestra iglesia iba a llegar un mensaje que era sagrado e importante, y que al recibir este mensaje, ¿verdad? Dice aquí, produciría una reforma. ¿Ah? Produciría una reforma, ¿dónde? En la iglesia. Y esa reforma o ese mensaje, dice, haría revivir el testimonio vivo. Y ese testimonio, hermanos, iba a ser la eliminación, o iba a causar la eliminación a los hipócritas, de los hipócritas y pecadores. Interesante. Ahora, este mensaje vino o tenía que venir por un mensajero o mensajera. Muchos dicen que fue la hermana Huay, pero miren, la hermana Huay menciona en uno de sus libros que después de ella iba a venir alguien más, pero lo menciona de esta manera: en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 274, Página 274, 273 y 274. El capítulo aquí no trae el número, pero es capítulo titulado Naturaleza e influencia de los testimonios. Así se llama, no trae el número aquí en la cabeza del título, pero se llama Naturaleza e influencia de los testimonios en la página 273. Dice, a medida que mi obra se extendía, está hablando la hermana Guay, esto llegó a ser una parte importante y pesada de mis labores. Me habían enviado muchos pedidos de testimonios a aquellos a quienes había aconsejado o reprendido, pero me hallaba en un estado de gran agotamiento. ¿Cómo estaba la hermana Guay? Agotada. Por causa de mis pesados trabajos, y rehuía la tarea, especialmente cuando sabía que algunas de esas personas eran muy indignas y había muy poca esperanza de que las amonestaciones dadas produjesen cambio decidido alguno en ellas. En ese tiempo fui muy alentada por el siguiente sueño. Tuve un sueño. La hermana Guay estaba cansada por el trabajo que hacía. ¿Cuál era su trabajo de hermana Guay? Escritora. Escribir libros, mandar testimonios, dice, a personas que se lo pedían. Y ella estaba cansada, desagotada por ese trabajo, ¿verdad? Y algo importante, que ella sentía que era en vano su trabajo, y no lo apreciaban porque
le pedían los escritos, pero ella observaba la actitud de las personas que le mandaban a pedir y ella miraba que eran indignos, que no valoraban los libros, los escritos, no los ponían en práctica, no los apreciaban. Y humanamente tenía razón la hermana Pai, porque ¿quién de nosotros no se va a sentir así si nosotros regalamos algo preciado de nosotros y esa persona no lo aprecia, ¿verdad? Lo tira o... ¿Cómo se va a sentir? Se siente uno mal, ¿no? Se desanima uno y uno dice, entonces, ¿para qué mejor lo regalo? ¿Para qué me esfuerzo en hacer esto? Mejor lo hago. Pero dice la hermana Guay que ella fue alentada por el siguiente sueño. Y el sueño comienza así. Una persona me trajo una pieza de tela blanca, dice el sueño, y me pidió que cortase de ella vestidos para personas de todos los tamaños y de todas las descripciones de carácter y circunstancias de la vida. Se me dijo que los cortase y los colgase de modo que estuviesen listos para ser hechos cuando los pidiesen. En el sueño ella estaba haciendo ¿qué cosa? Vestidos. En sí ella no era su trabajo hacer vestidos, pero en el sueño ella fue reanimada por esta ilustración. Dice: tenía la impresión de que muchas de aquellas personas para quien debía cortar vestidos eran indignas. Mire, en la realidad ella pensaba que las personas a quienes iba a dar los escritos, sus libros, eran indignos, no lo apreciarían, pero en el sueño ella está viendo sus escritos, su trabajo como los vestidos. Es una representación lo que está viendo ella en su sueño. Dice: pregunté si esta sería la última pieza de tela que había de cortar, y se me dijo que no, que tan pronto como se hubiese terminado esta, habría otras que debería atender. Me sentía desalentada, dice, por la cantidad, dice, de trabajo que tenía delante de mí, y declaré que había estado dedicada a cortar vestidos para otros durante más de 20 años, que mis trabajos no habían sido apreciados y que no veía que hubiera logrado mucho beneficio. A la persona que me traía la tela le hablé de una mujer en particular, para la cual me había ordenado cortar un vestido. Declaré que no lo apreciaría y que regalárselo sería una pérdida de tiempo y de materiales. Era muy pobre, de intelecto inferior, desasiada en sus costumbres y pronto la ensuciaría. Noten cómo dice la expresión aquí de una mujer en particular. Era pobre. ¿A qué le suena eso? A la Odisea. Descuidada. La persona replicó: corta los vestidos, es tu deber. La pérdida no es tuya sino mía, dice. Dios ve no como el hombre ve. Él te indica el trabajo que quieres que hagas y no sabes qué prosperará, si esto o aquello. Entonces alcé mis manos callosas por el largo uso de las tijeras y declaré que no podía más que rehuir el pensamiento de continuar esa clase de trabajo. Es decir, tengo que seguir, aunque esté cansada, pero es una orden de Dios, tengo que seguir. La persona volvió a repetir, escuchemos: corta los vestidos. No ha llegado todavía el momento de tu relevo. ¿Iba a haber un relevo para la hermana Pai? Sí. ¿Y cuál era el trabajo de la hermana Pai? Profeta. Y si un policía
trabaja de día y él dice, va a venir mi relevo en la noche, ¿el relevo va a ser un panadero? ¿Qué va a ser? Un policía. Es un ejemplo. Entonces la hermana Guay, su relevo tenía que ser también profeta. Decimos amén, hermano. Amén. Amén. Interesante, hermano. Entonces, con esto vemos, hermano, de que la hermana Guaya estaba profetizando que después de ella tenía que venir otro profeta, otro mensajero. Por eso ella dice aquí, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Ahí ya se mencionó con qué espíritu iba a venir. Noten cómo es que en diferentes porciones de lo que la hermana Guaya escribió, Dios se lo reveló. Pero al unir, hermanos, toda esa verdad, es donde nosotros sacamos una conclusión tal y como el Espíritu Santo nos guía, o quiere que nosotros lo entendamos. ¿No? Muy bien. Ahora, sí, es una persona y es masculino, porque ya lo vimos acá. Alguien, en el inglés dice él. Y la hermana Guay dice, debe cumplirse tiempo futuro después de ella. Y aquí nos dice, va a ser el relevo. ¿No? Un profeta. Interesante. Ahora, hermano, cuando estudiamos nosotros a los obreros de la hora undécima, estudiamos el tema de los obreros de la hora undécima, nosotros descubrimos en este estudio de que en cada llamado, cada grupo de obreros vino por medio de un mensajero. En el tiempo de los judíos, ¿quién fue el mensajero? ¿Quién fue el profeta? Moisés. En el tiempo de los apóstoles, de los discípulos, ¿quién fue el profeta? Jesús. En el tiempo de los mileritas, los adventistas del primer día, ¿quién fue el mensajero? Guillermo Miller. En el tiempo de los obreros de la hora novena, la iglesia adventista del séptimo día, ¿quién fue el mensajero, la mensajera? La hermana Elena G. de Guay. Y la hermana Elena G. de Guay, ella misma lo empezó a profetizar que alguien iba a venir después de ella, iba a ser su relevo. Y no es por casualidad, es porque la palabra de Dios dice que después de los obreros de la hora novena iba a venir otro grupo de obreros de la hora décima. Y no podría ser posible de que ese grupo venga sin ningún mensajero que lo arranque. Este tercer Elías, hermano, es este mensajero que la hermana Guay ya lo había mencionado. Este tercer Elías, que tiene que venir antes del día grande y terrible. El día grande y terrible, hermanos, ¿quiénes iban a estar de pie cuando viniera este día grande y terrible? Los 144,000. ¿Y quiénes son los obreros de la hora undécima? Los 144,000. Oh, hermano. Pero miren lo que dice Primeros Escritos. Primeros Escritos, vamos a ver, Primeros Escritos.
en el capítulo titulado El fuerte clamor. ¿Quiénes van a dar el fuerte clamor, hermano? 144. Los 144,000, los obreros de la hora undécima. Ahí está, los obreros de la hora undécima. ¿Verdad? Ellos son representados también por el ángel que desciende, ¿verdad?, e ilumina toda la tierra. Pero noten lo que dice este texto, hermano. El texto de Primeros Escritos, página 277, titulado el capítulo El fuerte clamor. Dice: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. ¿De qué está hablando? El fuerte clamor, el tiempo de los 144,000 cuando van a dar el mensaje final. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria. ¿Con qué van a dar su mensaje los 144,000? Con gran poder y gloria. Y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. ¿A quiénes van a predicar los 144,000? A toda la tierra. De esa manera van a iluminar toda la tierra con su mensaje, con el mensaje. Y dice: la luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, en la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. Ahora escuchen, la obra de este ángel comienza al mero momento, comienza a tiempo. Interesante. Para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte clamor o pregón. Hermano, el mensaje de este ángel, el mensaje de los 144,000 que se va a dar al mundo, a toda tribu, nación, lengua, tiene que comenzar a tiempo. Y dice que cuando comienza a tiempo, va a llegar el momento, es decir, antes, comenzar a tiempo es comenzar antes de tiempo, antes de la hora pues que toca. Por ejemplo, si yo le digo al hermano Israel: hermano, vamos a ir a la iglesia, ¿a qué hora, hermano? Pues va a empezar a las 9, pero nos vamos a llegar a tiempo. ¿Qué quiero decir? Antes, exactamente. Entonces nosotros, como hermano de Israel, ya media hora antes, 8:30, estamos sentaditos en la iglesia, llegamos a tiempo. De igual manera esta expresión, este mensaje, este ángel de Apocalipsis 18 que va a iluminar a toda la tierra, el fuerte pregón, ese mensaje tiene que llegar antes, ¿verdad? Es decir, antes de la hora undécima, antes de que se dé el fuerte pregón en todo el mundo. Y miren qué más sigue diciendo aquí: así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Y para esa preparación es que viene el tercer Elías, hermano. Porque el segundo Elías también tuvo una obra similar o igual. Vino a preparar al pueblo para que estuviera bien dispuesto
para la primera venida de Jesús. Y este tercer Elías debe venir antes para tener un pueblo bien dispuesto también, para que esté preparado cuando venga nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús primeramente viene a hacer la purificación el día grande y terrible. Hermano, muchos adventistas del séptimo día no se están preparando para este día grande y terrible. ¿Ya? Muchos queremos ya que Jesús venga en las nubes. Muchos esperan eso, pero no esperan el día grande y terrible, la matanza de Ezequiel 9 que está por venir. ¿Y por qué no? Porque se está rechazando ¿a quién? A este mensajero. Y sin este mensajero, si nosotros no estudiamos el mensaje de este mensajero, no vamos a estar dispuestos. Los que no aceptaron a Juan el Bautista y no aceptaron ese mensaje, no estuvieron dispuestos cuando Cristo vino y no aceptaron a Cristo, lo rechazaron. Lo mismo está sucediendo hoy. Ahora, notemos, hermanos, que sigue diciendo la inspiración que así se iba a preparar el pueblo de Dios. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Hermano, una luz vivísima. Un mensaje especial. Un mensaje especial, hermano. Luz, mensaje. Así es. Vivísimo, especial, un mensaje extra, un mensaje especial. Así es, hermano. Exactamente. Miren, ahora sí vamos a analizar el texto que dice, que dio nuestro hermano Francisco. ¿Me puede ayudar a leerlo? Ya con esto en mente vamos a analizar ese texto y veamos qué impresionante es la inspiración. Qué impresionante, qué maravillosa es la palabra de Dios cuando se entiende completamente. El texto, Sí. el texto dice así, pero es necesario leerlo todo, ¿va? Para ver el contexto. Sí. 14 de enero, Maranata, el Señor viene. Apresuremos el regreso del Señor, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En la profecía, permítame, estoy en otro día. Dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Juan se apartó de sus amigos y de los lujos de esta vida. La sencillez de su vestimenta, una túnica tejida con pelo de camello, era una permanente represión a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su alimentación totalmente vegetariana
compuesta por algarrobas y miel silvestre, era una reprensión a la complacencia del apetito y la gula que prevalecían por todas partes. Se debe agitar el gran tema de la reforma y despertar la conciencia pública. Debe relacionarse con el mensaje, la temperancia en todas las cosas, para apartar al pueblo de Dios, de su idolatría, su gula y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. La abnegación, la humildad y la temperancia requeridas de los justos, a quienes Dios conduce y bendice especialmente, deben presentarse a la gente en contraste con la extravagancia y los hábitos destructores de la salud de los que viven en esta época degenerada. Dios ha mostrado que la reforma sanitaria está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. Tal como Juan el Bautista, al preparar a la gente para la primera venida de Cristo, llamaba su atención a los 10 mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Con el fervor que caracterizaba a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo. Amén. Muy bien. Aquí, bueno, en mi entendimiento se está refiriendo ya al fuerte pregón, porque es el mensaje que se le va a dar al mundo. Pero también habla de la situación que prevalece hoy en la iglesia, porque está hablando de dos grupos. Un grupo que debe de llamar de vuelta al pueblo a la reforma pro salud. El pueblo adventista, el pueblo de hoy, no practica la reforma. Entonces, ¿cómo va a llevar un mensaje de reforma cuando no lo están llevando a cabo? Así es. Y sí, ciertamente, ya reformada la iglesia, ya purificada la iglesia, sí tiene que llevar este mensaje, el mensaje del tercer ángel, al mundo, pero en el fuerte pregón. Hoy no está preparada la iglesia para eso. Y noten la expresión que utiliza ahí. Nosotros debemos, dice ahí. Sí. ¿No? Como iglesia, en el tiempo de la hermana Juárez, ella animó al pueblo, a la iglesia, que fueran así como Juan el Bautista. Y noten lo que digo ahí, su régimen alimenticio completamente vegetariano. Desde ahí, hermano, la hermana Guaya empezó a enseñarnos que nosotros debíamos hacer o ser como Juan el Bautista. Pero la pregunta es, ¿se llevó a cabo? ¿Se ha aceptado dentro de nuestra iglesia la reforma por salud? ¿Se ha dejado completamente la carne? ¿Se ha adoptado el vegetarianismo? No. ¿Sí, hermano? Sí, maestro, es muy sorprendente el mensaje, pero hay que ver los puntos que dice la escritura. Sí, hermano. Cuando Dios vino, dice que lo que preparó primero fue el altar. Fue el altar, exactamente. Y hoy el altar de nosotros es el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, el altar de Dios, para que Él habite ahí? Para que con seguridad nosotros podamos amonestar a un pueblo que está actuando mal ante Dios. Si nosotros no tenemos un altar compuesto y nosotros vamos y amonestamos, no podemos tener poder porque Dios no está ahí en el altar descompuesto. Entonces hay que tener ese punto. Quizás por eso cuando nosotros recibimos el mensaje lo recibimos muy ávidamente y fuimos. Los demás dijeron, hay que ir a la iglesia, y fuimos. Después yo atendí un mensaje que había cuando se dio el día del año Coatzacoalcos,
ahí decía que teníamos que ir primero componer nuestra vida, porque no podemos dar un consejo a una persona si nosotros no estamos correctos. No, muchas personas dan consejos bonitos, pero no lo viven ellos. Ahora, hermana Juárez, dice que vale más un buen testimonio que 1000 sermones. Tenemos que componer nuestra vida, que ya se vea el cambio en nosotros. Como me dijo un pastor cuando yo estaba recibiendo el mensaje, ¿tú ya eres vegetariano? No, todavía no. Pero yo no le estoy hablando de la vegetarización, sino estoy hablando de este cambio que es conocido, porque ustedes no lo dicen. Pero él metió ese punto y por ahí me dio, ¿no? Porque pues yo le dije la verdad todavía no. Me dijo, cuando tú seas vegetariano me avisas, a ver si yo también me vuelvo vegetariano. Ok, bien, No sé, pero lo dijo el pastor Rojas, porque siempre estaba metiendo de ella. Pero hermano, es importante lo que estamos viendo, ¿no? Es muy importante, nosotros tenemos que preparar nuestra vida. Alguien debe amontar al pueblo, porque ellos no saben. Algunos ya han tenido un encuentro, ¿verdad? Y conocen algo, pero por el hebreo no lo aceptan, o por el orgullo que tenga el ser humano siempre es orgulloso. No quiere bajarse, hacer una persona humilde y comenzar de nuevo. Pero la mayoría de la iglesia adventista no sabe, está en la ignorancia. Por eso el Señor manda a molestar, pero nosotros que ya estamos aquí, por eso estos estudios son muy importantes para nosotros, para componer nuestra vida y así podemos molestar a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos, porque si no le decimos, ellos van a morir, pero eso está en lo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Sí, hermano. Gracias, hermano. Hablando claramente en Maranata, 14 de enero está hablando del pueblo, porque a eso se puede hacer énfasis. Aunque el pueblo no ha llegado a la reforma, ahí no tocan. Ellos lo que les interesa es contradecir el mensaje, decir que la iglesia es el Elías, porque ahí está hablando claramente que todos. Pero en la cita que usted dio acerca del sueño de la hermana White, en el párrafo que sigue, es el 274, apartado 3, ella habla de ese mismo sueño. Es muy importante considerarlo porque también lo pueden utilizar en contra. Dice, hay muchos sueños que provienen de las cosas comunes de la vida, del vivir. Algo que hicimos en el día se refleja en el sueño, con las cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Como hay falsas visiones, que hay también falsos sueños, que son inspirados por el Espíritu de Satanás, de Satanás. Primeramente, el sueño que la hermana tuvo, tal vez ella no lo comprendió en su momento, ella no sabía lo que venía para el futuro, ella solamente se le dio luz por lo que tenía que hacer. Y aún ahí se le indicó que este sueño lo tenía que escribir, porque serviría para generaciones futuras. Y ella lo escribió. Dice, pero los sueños del Señor están clasificados en la palabra de Dios con las visiones y son tan ciertamente los frutos del espíritu de profecía como las visiones. Los tales sueños, teniendo en cuenta a las personas que lo tienen y las circunstancias en las cuales son dados, contienen sus propias pruebas de veracidad, como la que estamos encontrando en ese sueño donde ella cortaba vestidos. Aquí encontramos importancia de la profecía, lo que habría de venir. Ahora bien, también vemos que ella no tenía claro o no tenía más visión de la que le fue dado. No sabía que iba a ser relevada. Pero a nosotros, entonces ella también escribió conforme a lo que ella creía en ese momento, y ella se enfocaba a la segunda venida de Cristo únicamente, era la luz que ella tenía. Amén. Para ir concluyendo, hermanos, gracias, hermano Francisco. No sé si me pueden apoyar en lo
vamos a comprender aún más el texto que leyó nuestro hermano Francisco, aunque ya entendimos bastante con lo que se cortó. Página 53. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 53. Si alguien lo encuentra, si me puede hacer el favor de leer donde dice mensajeros, mensaje y mensajeros. A ver si es esta, hermano. A ver, donde dice que debemos estar orando. Orar. Sí, es esta. Escuchemos, miren qué dice esto. Como nunca antes debemos orar, no solo que sean enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad, a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad podamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Ahí está. Cuando lleguen los mensajeros, aceptemos ¿qué cosa? El mensaje y respetar al mensajero. Aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Miren aquí, esta es la clave. Aquí hay tres puntos importantes. El mensajero, la hermana Guay ya mencionó que iba a venir por medio de un relevo, y ella dijo alguien, y es una persona. Iba a traer un mensaje, es un mensaje de reforma, hermano, al igual como lo dio Elías y Juan el Bautista. Y aquí es donde entran las citas que ella pone, que nosotros somos los que debemos de tener esta labor, debemos tomar esta labor de dar este mensaje, donde dice que Elías representa a estos mensajeros, es porque primeramente ya vino un mensajero, ¿no? Con un mensaje. ¿Dan cuenta? Entonces, de igual manera, la hermana Juárez menciona en otros textos, ¿verdad?, donde aquí hay mensajeros, es un grupo. Elías es un grupo, no una persona. Sí, la hermana White da a entender que es un grupo, pero que lo formó, ¿quién? Un mensajero que ya vino antes. ¿Y cómo lo sabemos? Por las otras citas, pues, que ya leímos. Las citas que leímos de que alguien va a venir, que va a venir un relevo, entran aquí donde dice mensajero, lo mismo que menciona la hermana White. Traen un mensaje que lo van a aceptar los mensajeros. Y estos mensajeros, hermanos, es el grupo pequeño que mencionó nuestro hermano, que se encuentra en Joya de los Testimonios. Tomo 2. Página 64. ¿Joyas 2? Joyas 2, página 64. Bien, y con esto vamos a ir ya terminando. Este grupo, representado por Fiel Elías, estos mensajeros que menciona aquí, es este grupo que describe ella más adelante en este libro. Dice: la levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, ¿de quién? De la iglesia. El pequeño grupo, ¿quién? El pequeño grupo. El pequeño grupo. Estos mensajeros, ese grupo que menciona ya el hermano también, va a empezar así, un pequeño grupo. Tiene que ser pequeño grupo porque, hermano, el primer Elías, ¿cuántos eran? ¿Cuántos andaban con él? Él andaba solito, pero según habían otros que no habían doblado sus rodillas, quiere decir que eran pocos, viéndolo de una manera en escala
la cantidad que ellos eran en ese tiempo. Con Juan el Bautista, ¿cuántos lo seguían? ¿Cuántos estaban con él? Poquitos. Poquitos. Siempre han sido un pequeño grupo en sus generaciones. Ahora, el grupo, los mensajeros, el grupo de este tercer Elías que van a aceptar este mensaje, como es un mensaje de reforma que no quieren la iglesia, ¿cómo debe ser el grupo? Hoy, pequeño. Y este que dice aquí, el pequeño grupo se mantiene en la luz. ¿Bien? Que se mantiene en la luz. ¿Qué va a estar haciendo este pequeño grupo que ya aceptó el mensaje de este mensajero y va a respetar a este mensajero? Estará suspirando y clamando. Esa es una de las características que va a identificar a este grupo verdadero. ¿Ya? Porque muchos pueden decir que hay varios movimientos de reforma y de otros personajes que hicieron movimientos de reforma. Ellos pueden decir que ellos son este grupo. Pero ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, el tipo de obra que hay que hacer. Y el tipo de obra que hay que hacer es gemir y clamar por las abominaciones que se cometen, aquí dice, en la tierra. Dice, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de ¿quién? De la iglesia. Ahí está lo mero bueno. Muchos movimientos quieren decir que ellos son estos mensajeros representados por Elías, que ellos son los que forman este grupo que se mantienen en la luz. Bueno, a ver si pasan la prueba. Están gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen. Sí, estamos yendo a los pentecostales. No, pero aquí dice en la iglesia. No, que eso no lo estamos haciendo. ¿Y por qué no? Pues, ¿para qué vamos a la iglesia si nos corren? ¿Qué vamos a hacer en un lugar donde no nos quieren? Es lo que nos dice. Bueno, entonces están descalificados para hacer este grupo pequeño. No puede ser así, aunque querramos. ¿Qué otra característica tienen? Dice, sus oraciones ascienden especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. El mismo trabajo que hizo Elías de ir y llevar su mensaje a la iglesia, Juan el Bautista también, porque estaban en apostasía. Y miren otra característica más, porque algunos pueden decir todavía, no, pero eso sí lo estamos haciendo nosotros. Estamos yendo a la iglesia adventista y pues ahí también predicamos a algunos hermanos. Eso algunos lo pueden decir. Pero miren, ¿qué sigue? No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. ¿Cuántos son? Pocos. Cuando el Señor salga como vengador, ¿de qué van a estar hablando estos pocos fieles, este pequeño grupo, estos mensajeros? De una venganza que va a venir a hacer el Señor. Por eso dice aquí, no serán vanas las oraciones de estos pocos fieles cuando el Señor salga como vengador. El día grande y terrible, hermano. Vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza. ¿Cómo eran los 144,000 vírgenes? Que antes de la hora undécima, este grupo pequeño ya debe estar. Y eso es lo que debe estar haciendo este grupo pequeño. ¿Qué más dice? Dice, y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Mira, está hablando de los 144,000. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos, miren, día grande y terrible, que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. Y luego dice, la orden es, pasa por medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen. ¿De quién está hablando, hermano? De los 144,000, de un mensaje de Ezequiel 9. Este grupo pequeño se mantiene en la luz. ¿Y en qué luz? En la luz del mensaje que trajo este mensajero, del mensaje de purificación de la iglesia adventista del séptimo día, la matanza.
Ese es otro punto, otra prueba que no cumple o que no pasa la prueba los demás movimientos. No quieren saber nada del mensaje que dice aquí, que este grupo pequeño lo va a tener, de eso va a estar hablando, va a estar advirtiendo de ese día grande y terrible, pero porque ya el mensajero ya trajo el mensaje y ahora estos mensajeros ya lo están dando. Interesante, hermano. Este Elías ya vino, ya trajo este mensaje, por eso nosotros predicamos que viene una matanza a la iglesia adventista. Yo escuché a una hermana decir, es que nosotros podemos ser ese grupo pequeño aquí en la iglesia. Y sí, en esa iglesita, hermanos, practican la reverencia en la oración de rodillas, como unos cuantos son vegetarianos, ¿no? Y sí no están de acuerdo con muchas cosas que se hacen en la iglesia, y casi la iglesia madre, pues, como que no muy los quiere a esa iglesita, solamente por los diezmos que ellos dan es que permanecen. Pero hay algo, que han rechazado este mensaje. Y pues una hermana yo escuché decir, pero nosotros podemos ser este grupo pequeño estando aquí en la iglesia, no es necesario que nos vayamos con los hermanos de la vara. Y yo le dije, porque eso mi esposa me lo contó. Un día fue a la iglesia y yo no fui, entonces yo le dije a mi esposa, bueno, si ellos son ese grupo pequeño, entonces deben de estar dando este mensaje que dice, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, con una señal en la frente, los hombres que gimen y que claman. Deben de estar dando el mensaje de la matanza de Ezequiel 9. ¿No están dando? Pues no. Es más, ni lo quieren, no lo creen ni quieren escucharlo. Entonces no son ellos. Entonces, los que se mantienen en la luz son los que están haciendo esta clase de trabajo. Así que, hermanos, regocijémonos. Si estamos así, en esta línea, quiere decir que somos los que nos estamos manteniendo en esa luz. Pero noten aquí, se mantienen. ¿Ya? Y esa palabra es muy profunda. Mantenerse en esa luz es estar día a día, hermanos, demostrando, ¿verdad?, que estamos preparándonos para este día grande y terrible, es decir, limpiando nuestra alma, hermanos, limpiando nuestro ser de todo pecado, de toda maldad, de todo mal rasgo de carácter, porque es el que más luchamos, nuestro carácter, ¿no? Debemos purificar nuestra alma. Entonces, hermanos, ahí está el grupo pequeño. Y este grupo pequeño que está aquí es simbolizado también por el grano de mostaza, el reino de Cristo. Luego ese grano de mostaza va a llegar a ser, ¿qué cosa? Un gran árbol. Este mensaje viene antes. Y hoy, hermanos, estamos aquí antes de la hora 10 y somos ese pequeño grupo que está suspirando, amando, ¿no?, por las abominaciones. Y como dice Primeros Escritos, va a ir creciendo hasta llegar a convertirse en un fuerte clamor, hasta convertirse en los 144,000 hermanos. Hoy somos un pequeño grupo. Como semilla de mostaza tenemos que crecer hasta llegar a formar parte de los 144,000. Y los 144,000 van a ser otra gran grupo grandísimo, la gran multitud. Y se llenará toda la tierra del mensaje. Y mucha gente se unirá. Interesante, hermanos. Por lo tanto, este mensajero, hermano, para descubrir quién es este mensajero, cómo se llama, debe traer este perfil. Si alguien hoy se proclama que es este Elías, porque por ahí alguien puede decirse yo soy este Elías, o aunque él no se lo diga, pero sus seguidores lo van a proclamar, este
debe traer estos rasgos, debe estar anunciando el mensaje del día grande y terrible, de matanza de Ezequiel 9. Y debe de venir de la manera en que la hermana White lo especifica. ¿Y saben cómo dijo la hermana White que iba a venir esta nueva luz? Por medio de la escuela sabática, y iban a ser dentro de la misma iglesia adventista. Esa es la historia que vamos a ver en el siguiente, más a rato. ¿No? Sé que aquí muchos ya hemos escuchado estos puntos, pero es bueno recalcar porque hay otras cosas que a veces no las hemos visto. Nos sirve para reforzar más, hermanos. ¿Verdad? Así que el siguiente estudio, más al rato, veremos la historia, cómo es que la hermana White lo mencionó, cómo iba a aparecer, ¿verdad? En qué manera, en qué lugar, o cómo, pues, de qué manera iba a venir este mensaje, este escrito. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude para seguir adelante y permanecer en esta luz. Mantenerse en esta luz es la chispa, ¿verdad? Que necesitamos. ¿Cómo mantenernos? ¿Cómo mantener a una familia, hermanos? Cuando somos jóvenes y no tenemos experiencia, ¿será que podemos mantener una familia? No hay trabajo, no sabe hacer nada. ¿Cómo mantener? ¿Ya? ¿Cómo mantenernos en esta luz? Esa misma luz que viene nos da el conocimiento y la sabiduría, cómo mantenernos. Por eso es necesario seguir estudiando. Para que una lámpara esté encendida toda la noche, o estuviera encendida en el santuario toda la noche, ¿qué debía tener? Aceite, debía estar en acción el aceite, estar consumiendo. Así nosotros como lámpara debemos estar consumiendo diariamente, ¿qué cosa? Mensaje. Así que no dejemos de consumir el mensaje. Si no, ahí sí nos vamos a mantener y nos vamos a apagar, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos apagados o estamos vivos? Sigamos consumiendo el mensaje, hermanos. No lo dejemos. No lo dejemos, porque dice primero escrito, así se prepara el pueblo de Dios para cuando venga el día grande y terrible. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta hora. Amén.